Buenos días con todos, tomen asiento por favor, guarden silencio y presten absoluta atención porque la clase de hoy es diferente a cualquier otra que hayan recibido en su formación académica previa. Hoy no vamos a hablar de cómo salvar la vida de un paciente infartado o de cómo detener una hemorragia en un trauma de tórax. Hoy vamos a hablar de algo mucho más instintivo y urgente. Vamos a hablar de cómo evitar que ustedes se conviertan en el paciente, de cómo asegurar que regresen a casa con sus familias al terminar el turno. Estamos iniciando el contenido 2 de la primera unidad, enfocado en el bienestar y la seguridad del personal, y es imposible abordar este tema sin mirar de frente a la realidad cruda y violenta que atraviesa el Ecuador en estos momentos. Hace 10 o 15 años, cuando yo me formaba, nos enseñaban que la ambulancia, el uniforme y la cruz de la vida eran símbolos universales de neutralidad, casi sagrados, que nos protegían en cualquier conflicto. Nos decían que éramos santuarios móviles. Lamentablemente, tengo que decirles que esa época terminó. Hoy, en muchas zonas de nuestro país, desde el Guasmo Sur en Guayaquil hasta sectores conflictivos de Esmeraldas o barrios periféricos de Quito, ese emblema ya no garantiza seguridad. En el peor de los casos, puede convertirnos en un blanco. El crimen organizado, la delincuencia común y la descomposición del tejido social han cambiado las reglas del juego prehospitalario, y nosotros debemos evolucionar tácticamente para sobrevivir. Aquí es donde entra el concepto central de nuestra clase de hoy, el código plata. El código plata no es simplemente una palabra clave que se dice por la radio, es todo un protocolo de seguridad integral desarrollado por el Ministerio de Salud Pública y articulado con la Policía Nacional y el EQ 911 para gestionar riesgos de violencia contra el personal sanitario. Ustedes deben entender que su seguridad está por encima de la atención del paciente. Esto suena duro, suena contrario a ese juramento hipocrático o a esa vocación de servicio que les hierve en la sangre, pero es la lógica pura de la supervivencia operativa. Un paramédico herido, secuestrado o muerto no salva vidas, sino que consume recursos que ya son escasos. Si ustedes caen, se duplica la emergencia. Imaginen este escenario, muy común un viernes por la noche, reciben un despacho por una persona herida por arma de fuego, lo que llamamos un trauma penetrante, en un sector conocido por ser territorio de bandas delictivas. Su adrenalina sube, quieren llegar rápido, pero aquí es donde deben frenar su impulso heroico y activar su cerebro táctico. Antes de entrar a la zona, lo que llamamos la zona caliente, deben hacerse preguntas críticas. ¿Está la policía en la escena? ¿La escena es segura? Si la respuesta es no, o si tienen dudas, ustedes no entran. Se quedan en un punto de espera seguro, una zona fría, a unas cuadras de distancia, apagando las luces y las sirenas para no llamar la atención, y esperan a que la fuerza pública asegure el perímetro. Esto nos lleva a un concepto vital, la conciencia situacional. En la academia militar se enseña que la visión de túnel mata. Cuando ustedes se enfocan solo en la herida del paciente, pierden la noción de lo que pasa a su alrededor. En una escena violenta, la amenaza es dinámica. Puede que al llegar todo parezca tranquilo, pero en segundos una multitud se puede volver hostil, o los agresores pueden regresar para rematar a la víctima, algo que lamentablemente hemos visto en las noticias. Ustedes deben mantener una visión de 360 grados. ¿Dónde están las salidas? ¿Hay gente en los techos? ¿Ese vehículo que pasó 2 veces nos está vigilando? La conciencia situacional es estar presente en el entorno, no solo en el procedimiento médico. Hablemos de la llegada a la escena. Si deciden ingresar porque la policía les da luz verde, la forma en que estacionan la ambulancia puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Nunca, bajo ninguna circunstancia, entren de frente a un callejón sin salida o cul-de-sac. La ambulancia siempre debe estar orientada hacia la ruta de escape. Si tienen que salir huyendo porque empiezan los disparos, no pueden perder 10 segundos valiosos poniendo reversa y maniobrando. El vehículo se deja listo para salir. Además, deben aprender a usar el vehículo como cobertura. Si hay una amenaza balística, el motor de la ambulancia, el bloque del motor, es la única parte que realmente puede detener una bala de alto calibre. Las puertas y la carrocería trasera son latas que no protegen nada. Ahora profundicemos en la gestión del conflicto con la comunidad. A veces,
La amenaza no son los criminales armados, sino los familiares desesperados o los vecinos enardecidos. Imaginen que llegan a un atropellamiento y la gente está furiosa porque la ambulancia tardó mucho, aunque ustedes hayan volado. Golpean la unidad, les gritan, intentan abrir las puertas a la fuerza. En ese momento, la comunicación verbal y no verbal es su herramienta de defensa. No respondan con agresión. Mantengan una postura defensiva pero no retadora. Las manos siempre visibles, el tono de voz firme pero calmado. Y si la situación se desborda, si sienten que su integridad física está en riesgo inminente, la prioridad es la retirada inmediata. Sí, eso implica dejar al paciente si no lo han subido aún. Sé que esto les causa un conflicto ético terrible, pero legalmente y operativamente, el abandono está justificado por la falta de seguridad en la escena. No se les puede exigir heroísmo suicida. El Código Plata también abarca situaciones dentro de la ambulancia o del hospital. Hemos tenido casos de incursiones armadas dentro de hospitales para asesinar a pacientes ingresados. Si ustedes están trasladando a un paciente que fue víctima de un intento de sicariato, esa ambulancia es un objetivo móvil. En esos casos, el protocolo exige resguardo policial dentro de la unidad y escolta patrullera. Ustedes no pueden negociar esto. Si el policía dice no tengo unidades, ustedes reportan al EQ 911 y a su base que no pueden realizar el traslado por falta de garantías de seguridad. Deben documentarlo todo. Se niega traslado por activación de código plata sin respuesta policial. Esa bitácora es su defensa legal si luego los acusan de negligencia. Quiero que reflexionen sobre la toma de decisiones bajo presión. El miedo es una reacción fisiológica natural, el pánico es una reacción descontrolada que mata. Cuando se active un código plata, su ritmo cardíaco va a subir, sus manos van a temblar. Es normal. El entrenamiento sirve para que, a pesar del miedo, puedan seguir el protocolo. Si escuchan disparos, todos al suelo. No se queden parados mirando de dónde vienen. Cuerpo a tierra es la orden. Si están dentro de la ambulancia y empiezan a disparar, tírense al piso de la unidad, lejos de las ventanas. Parece de película, pero es la realidad operativa que enfrentamos hoy en día. Otro aspecto fundamental es la discreción y el manejo de la información. En la era de las redes sociales, es tentador tomar una foto de la escena o comentar con los amigos, estoy atendiendo a tal líder de banda. Eso es gravísimo. Primero, violan la confidencialidad del paciente, pero en contextos de violencia se ponen una diana en la espalda. La información se filtra. Los grupos delictivos monitorean las redes. Si ustedes publican su ubicación o la identidad del paciente, están comprometiendo la seguridad de todo el operativo. Silencio total en redes, silencio total con la prensa en la escena. Su trabajo es médico, no son reporteros de Crónica Roja. También quiero tocar el tema del secuestro de unidades. Ha sucedido que grupos armados interceptan una ambulancia para obligar al personal a atender a uno de sus heridos en la clandestinidad. Si se ven en esa situación extrema, la recomendación de los expertos en seguridad es: cooperen lo necesario para sobrevivir, pero no más. No se hagan los héroes, no intenten quitarles las armas. Su objetivo es salir vivos. Hagan su trabajo médico básico, estabilicen al paciente y, en cuanto tengan la mínima oportunidad segura, pidan ayuda. Pero recuerden, su vida vale más que la ambulancia y más que el equipo médico. Si se llevan el monitor desfibrilador, que se lo lleven. Los equipos se reponen, ustedes no. Es vital que entiendan que el código plata no es solo para cuando hay balazos. También aplica para violencia intrafamiliar, donde el agresor está presente y violento, para situaciones con pacientes psiquiátricos agresivos armados con objetos cortopunzantes o para disturbios civiles y manifestaciones donde la ambulancia puede quedar atrapada. En cada uno de estos escenarios, la evaluación de riesgo es constante. La escena nunca es estática. Puede ser segura al llegar y volverse insegura en 2 minutos. Por eso, uno de ustedes, generalmente el conductor o el líder de equipo, debe estar siempre con un ojo en el paciente y otro en el entorno. No pueden estar los dos paramédicos con la cabeza metida en el bolso de trauma, ignorando que se acerca una turba. Les voy a poner un ejemplo de la vida real que sucedió hace poco en una provincia de la costa.
Una ambulancia fue a atender un auxilio en un barrio peligroso sin escolta policial. Al llegar, los interceptaron, bajaron al personal a punta de pistola y se robaron la ambulancia para usarla como vehículo camuflado para cometer un delito en otro lado. El personal quedó botado en la calle, sin radios, sin celulares. El error: falta de evaluación de riesgo inicial y falta de coordinación con el EQ 911. Si el despacho es en zona roja, la coordinación policial es obligatoria antes de ingresar. No asuman que la gente respeta a la ambulancia. Esa asunción es un sesgo cognitivo peligroso. Para ir cerrando esta primera clase, quiero que se lleven este mensaje. La seguridad no es paranoia, es profesionalismo. Un buen tecnólogo en emergencias no es el que corre más rápido hacia el peligro, sino el que sabe cuándo detenerse, evaluar y esperar. Ustedes son el recurso más valioso del sistema de salud. La ambulancia se compra, el monitor se importa, pero la experiencia, el criterio y la vida de ustedes son irreemplazables. Quiero que se aprendan el protocolo de código plata, no para recitarlo en un examen, sino para ejecutarlo mecánicamente cuando el cerebro se les nuble por el estrés. En la próxima clase hablaremos del otro enemigo, el que no usa armas pero también nos mata, el desgaste físico y mental. Pero por ahora, quédense con esto. En la calle, su mejor herramienta de supervivencia no es el estetoscopio, es su instinto y su conciencia situacional. Cuídense la espalda, cuiden a su compañero y nunca den por sentada su seguridad. Tómense unos minutos, respiren aire fresco y volvemos para la segunda parte.